El sol de la tarde caía sobre los adoquines de Cáceres, mientras Lucía Mendoza, con apenas 17 años, cruzaba la Plaza Mayor con paso decidido. Habían pasado 8 años desde que perdió a su madre, pero el vacío seguía intacto, como una herida que se niega a cicatrizar. En su mente persistían fragmentos de conversaciones. «Tienes sus mismos ojos», le decía su madre cuando la miraba fijamente, «y ese lunar en la espalda, idéntico al suyo». Cáceres, con sus murallas medievales y edificios de piedra antigua, había sido su hogar durante los últimos 3 años. Antes, vivían en una pequeña finca en las afueras, donde su abuela Carmela cultivaba olivos y criaba algunas cabras. La vida rural resultaba demasiado agotadora para una mujer de 70 años, así que decidieron trasladarse a un modesto piso en la ciudad. «Lucía, ¿has terminado ya con los estantes?», preguntó Mateo, el encargado de la tienda de ropa donde trabajaba desde hacía apenas 2 semanas. «Casi, solo me falta ordenar la sección de caballeros», respondió ella, colocando la última prenda en su sitio. El sonido de la puerta principal interrumpió su tarea. Lucía levantó la mirada y vio entrar a un hombre de porte distinguido, alto, con el cabello ligeramente canoso en las sienes, traje impecable y una mirada serena que transmitía seguridad. «Buenos días, soy Alejandro Vega, el nuevo gerente», se presentó con una voz grave y melodiosa. «A partir de hoy estaré a cargo de esta tienda». Algo en su rostro resultaba extrañamente familiar para Lucía. Quizás era la forma en que sus cejas se arqueaban cuando sonreía, o esa peculiar manera de inclinar ligeramente la cabeza al hablar. Durante las semanas siguientes, Alejandro demostró ser un jefe justo y respetuoso, siempre pendiente del bienestar de sus empleados. «Tienes potencial, Lucía», le dijo un día mientras cerraban la tienda. «Si quieres, puedo enseñarte más sobre el negocio». Lo que comenzó como una relación laboral pronto evolucionó en algo más profundo. A pesar de los 32 años que los separaban, había entre ellos una conexión inexplicable, como si se conocieran de toda la vida. Alejandro la trataba con una mezcla de admiración y ternura que Lucía nunca había experimentado. «¿No te preocupa lo que diga la gente?», preguntó ella una tarde mientras paseaban por el barrio judío, con sus callejuelas estrechas y balcones florecidos. «Solo me importa lo que sentimos nosotros», respondió él, tomando su mano con delicadeza. «El amor verdadero no entiende de edades». La abuela Carmela, inicialmente recelosa, acabó cediendo ante la evidente felicidad de su nieta y la sinceridad de Alejandro. Era un hombre establecido, con una pequeña empresa textil que había prosperado en los últimos años. Su casa, un acogedor piso cerca de la plaza de San Jorge, pronto se convirtió en el hogar de ambos. 3 meses después de comenzar su convivencia, Lucía descubrió que estaba embarazada. La noticia, aunque inesperada, trajo consigo una ola de felicidad que culminó en una íntima ceremonia de boda en la concatedral de Santa María. «Es como si te hubiera estado esperando toda mi vida», susurró Alejandro la noche de su boda, mientras observaba a Lucía dormir a su lado. «Como si el destino hubiera trazado este camino mucho antes de conocernos». Lo que ninguno de los dos podía imaginar es que aquellas palabras encerraban una verdad mucho más oscura y compleja de lo que jamás hubieran podido sospechar. El nacimiento de Martín, el primogénito de Lucía y Alejandro, transformó por completo la vida de la pareja. Desde el primer momento, fue evidente que el pequeño requeriría cuidados especiales. Los médicos diagnosticaron una rara condición neurológica que afectaría su desarrollo. «Es nuestro hijo, y lo amaremos tal y como es», declaró Alejandro, sosteniendo la mano de Lucía mientras observaban la incubadora donde descansaba el recién nacido. A pesar de las dificultades, la familia se adaptó a su nueva realidad con determinación y amor incondicional. 4 años después, Lucía dio a luz a su segundo hijo, Daniel, quien también nació con necesidades especiales, aunque de naturaleza diferente. El día que celebraban el 4º cumpleaños de Martín en el Parque del Príncipe, mientras Alejandro jugaba con los niños sobre el césped, una anciana se acercó a Lucía. «Tu padre es maravilloso con los niños», comentó la mujer con una sonrisa amable. «Se nota que os parecéis mucho, tenéis la misma sonrisa». No era la primera vez que alguien confundía a Alejandro con su padre.
Al principio, Lucía lo atribuía simplemente a la diferencia de edad, pero con el tiempo comenzó a notar detalles inquietantes. El modo en que ambos arrugaban la nariz al concentrarse, la forma idéntica de sus manos, incluso el tono exacto de sus carcajadas. Una tarde de abril, mientras ordenaba viejas fotografías en casa de su abuela Carmela, Lucía encontró una imagen que aceleró su pulso. Su madre, joven y radiante, en lo que parecía una fiesta de fin de curso. «¿Quién es este hombre junto a mamá?», preguntó, señalando a un joven apuesto que sonreía a la cámara con el brazo alrededor de su madre. Carmela ajustó sus gafas y observó la fotografía con nostalgia. «Ah, ese muchacho estudiaba empresariales, creo. Tu madre lo conoció en una fiesta universitaria en Salamanca. Fue cosa de una noche. Sabes cómo era ella de impulsiva», suspiró Carmela. Nunca más volvió a verlo, pero siempre decía que habías heredado sus ojos. El corazón de Lucía dio un vuelco. Aquel joven de la fotografía era indudablemente Alejandro, 30 años atrás. Los mismos ojos, la misma sonrisa ladeada, incluso la misma forma de posar para la cámara. Durante las semanas siguientes, Lucía comenzó a recopilar más evidencias. Descubrió que Alejandro había estudiado en Salamanca, exactamente en la misma época que su madre. Las fechas, los lugares, incluso pequeños detalles como aquel distintivo lunar en la espalda que su madre siempre mencionaba y que Lucía había visto tantas veces en la piel de su esposo. La sospecha, terrible e imposible de ignorar, crecía día tras día en su interior. ¿Y si Alejandro no fuera simplemente su esposo, sino también su padre biológico? ¿Y si las dificultades de sus hijos no fueran casualidad, sino consecuencia de una unión que nunca debió existir? Las noches se volvieron un tormento para Lucía. Cada gesto de ternura de Alejandro, cada beso, cada caricia, se transformaba en su mente en algo retorcido y prohibido. No podía continuar viviendo con aquella duda devorándola por dentro. Una noche, mientras los niños dormían, Lucía reunió el valor para confrontarlo. Sentados en el balcón que daba a la Plaza Mayor iluminada, con la imponente Torre de Bujaco como testigo silencioso, Lucía expuso su teoría, temblando con cada palabra. «Es absurdo, Lucía», respondió Alejandro, visiblemente alterado. «Tuve muchas relaciones en mi juventud, pero jamás. Es imposible que yo sea...». Su voz se quebró, incapaz de completar la frase. Sin embargo, mientras pronunciaba estas palabras, un recuerdo difuso comenzó a formarse en su mente. Una fiesta universitaria, demasiado alcohol, una joven hermosa de cabello oscuro y sonrisa cautivadora. La tensión en el hogar de los Vega Mendoza se volvió insoportable durante los días siguientes. Alejandro se mostraba distante, sumido en sus propios pensamientos, rebuscando en memorias que el tiempo había difuminado. Lucía, por su parte, alternaba entre la esperanza de estar equivocada y el terror de confirmar lo impensable. «Necesitamos saberlo con certeza», dijo finalmente Alejandro una mañana, con la voz quebrada y los ojos enrojecidos por noches sin dormir. «He concertado una cita para realizarnos pruebas de ADN. El laboratorio, situado en un moderno edificio cerca del Hospital San Pedro de Alcántara, les recibió con la aséptica frialdad de los lugares donde se desvelan verdades que pueden destrozar vidas. 3 días después, el sobre con los resultados llegó a su casa. Con manos temblorosas, Alejandro rasgó el papel mientras Lucía, sentada frente a él en la mesa del comedor, contenía la respiración. Las palabras técnicas y porcentajes del informe se difuminaron ante sus ojos, pero la conclusión era demoledora. Probabilidad de paternidad superior al 99.9%. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Alejandro dejó caer el papel sobre la mesa y cubrió su rostro con las manos, sus hombros sacudiéndose en un llanto mudo. Lucía permaneció inmóvil, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo moverse. Soy tu padre», murmuró finalmente Alejandro, pronunciando en voz alta el horror que ahora habitaba entre ellos. «Y también el padre de los niños. Aquella noche, ninguno de los dos fue capaz de permanecer en la misma habitación». Alejandro se refugió en el sofá, mientras Lucía se encerró en el dormitorio,
abrazada a las fotos de sus hijos, intentando comprender cómo el amor más puro podía transformarse en la pesadilla más oscura. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados y el alma en carne viva, decidieron visitar a Carmela. La anciana los recibió en su pequeño apartamento del barrio antiguo, intuyendo por sus rostros que algo grave había ocurrido. «Dios mío», susurró Carmela cuando le explicaron la situación, dejándose caer pesadamente en su viejo sillón. «Jamás imaginé. Elena nunca me dijo el nombre de aquel muchacho, solo que había sido un encuentro casual». Contra todo pronóstico, Carmela no reaccionó con horror, sino con una pragmática serenidad que solo la edad avanzada puede otorgar. «¿Qué vais a hacer ahora?», preguntó, sirviendo tazas de té que nadie tocó. «Los niños no tienen culpa de nada. No podemos seguir juntos», respondió Lucía con un hilo de voz. «Es imposible». «¿Por qué no?», rebatió Carmela. «Ninguno lo sabía. No ha habido mala intención, solo una terrible coincidencia». Alejandro, que había permanecido en silencio, levantó la mirada. «Mis sentimientos hacia ti no han cambiado, Lucía», dijo con voz queda. «Para mí sigues siendo mi esposa, la madre de mis hijos, la mujer que amo. Nunca te he visto como una hija, porque no sabía que lo eras». Las semanas siguientes transcurrieron en un limbo emocional. Por el bien de los niños, intentaron mantener una aparente normalidad, pero cada noche Alejandro dormía en el cuarto de invitados. Lucía se debatía entre el amor que aún sentía por él y la repulsión que le provocaba la idea del incesto involuntario. El peso de aquel secreto comenzó a manifestarse físicamente en ambos. Alejandro perdió peso, Lucía padecía insomnio. Los niños, sensibles a la tensión, mostraban retrocesos en sus avances terapéuticos. «Quizás deberíamos intentarlo», propuso Lucía una noche, tras contemplar cómo Martín se negaba a comer si su padre no estaba presente. Por ellos. Durante 2 meses trataron de reconstruir su vida en común. Se esforzaron por verse como la pareja que habían sido, pero el conocimiento de su verdadero vínculo se interponía como un muro invisible entre ellos. Cada caricia, cada beso, venía acompañado de una punzada de culpabilidad. Una tarde de domingo, mientras paseaban por los jardines del Parador, Lucía se detuvo frente a la imponente vista de la ciudad amurallada. «No puedo seguir así, Alejandro», dijo con una determinación que ocultaba su corazón destrozado. «Cada día que pasa, me siento más atrapada en una mentira». Alejandro asintió en silencio. En el fondo, él también sabía que estaban prolongando lo inevitable. «Los niños te necesitan», respondió finalmente. «Y yo no sé vivir sin vosotros. Nos mudaremos a un piso cerca del tuyo», propuso Lucía. «Podrás verlos cuando quieras. Seguiremos siendo una familia, pero de otra manera». La separación fue dolorosa pero necesaria. Lucía encontró un pequeño apartamento a pocas calles de su antiguo hogar. Los niños, especialmente Martín, no entendían por qué su padre ya no dormía con ellos. Sus condiciones empeoraron temporalmente. Daniel desarrolló nuevos tics nerviosos y Martín comenzó a tener terrores nocturnos. La psicóloga infantil que les atendía, la doctora Ruiz, percibió que algo más complejo que una simple separación matrimonial estaba afectando a la familia, pero respetó su privacidad. Les recomendó mantener rutinas estables y visitas frecuentes entre ambos hogares. «Papá viene hoy a cenar», anunció Lucía una tarde, observando cómo el rostro de Martín se iluminaba con una sonrisa. «¿Se quedará a dormir?», preguntó el niño esperanzado. «No, cariño. Papá tiene su casa ahora», respondió ella, sintiendo una punzada de dolor ante la decepción en los ojos de su hijo. Los meses pasaron y una rutina incómoda pero funcional se estableció entre ellos. Alejandro recogía a los niños 3 tardes por semana y los fines de semana alternos. Se ocupaba diligentemente de sus terapias y nunca faltaba a una reunión escolar. A ojos de cualquier observador externo, eran el ejemplo perfecto de padres divorciados que priorizaban el bienestar de sus hijos. Sin embargo, cuando se encontraban a solas, la química entre ellos seguía siendo innegable. A pesar del conocimiento que ahora los separaba, sus corazones se reconocían. Una noche, después de acostar a los niños que se habían quedado dormidos viendo una película en casa de Alejandro,
Se sentaron en la terraza bajo el cielo estrellado de Cáceres. «A veces me pregunto si estamos haciendo lo correcto», confesó él contemplando la ciudad iluminada. «Sé lo que somos biológicamente, pero en mi corazón sigue siendo la mujer de mi vida». Lucía guardó silencio, dividida entre lo que sentía y lo que sabía que debía ser. «La sociedad nunca entendería», respondió finalmente. «Viviríamos siempre ocultándonos, mintiendo. ¿Qué pasará cuando los niños crezcan y pregunten? Podríamos irnos lejos, comenzar de nuevo donde nadie nos conozca». La propuesta quedó flotando en el aire, tentadora y prohibida a partes iguales. Semanas después, la abuela Carmela sufrió una caída que la dejó hospitalizada. Desde su cama en el hospital, con la fragilidad de quien intuye que el tiempo se acaba, tomó las manos de su nieta. «La vida es demasiado corta para vivirla infeliz, Lucía», susurró. «El amor verdadero es un regalo escaso. A veces, las reglas que nos impone la sociedad no coinciden con lo que dicta el corazón». Aquella noche, mientras velaba el sueño de su abuela, Lucía tomó una decisión. No sería fácil ni convencional, pero sería suya. Al día siguiente, bajo la luz dorada del atardecer extremeño que bañaba la Plaza Mayor, Lucía esperaba en un banco. Vio acercarse a Alejandro con los niños, Martín aferrado a su mano y Daniel sobre sus hombros, riendo. La imagen de lo que había sido su familia, de lo que aún podía ser. «He estado pensando», dijo ella cuando él se sentó a su lado. «Quizás podríamos intentarlo de nuevo, a nuestra manera». Los ojos de Alejandro se iluminaron con una mezcla de sorpresa y esperanza. «¿Estás segura? No quiero que te sientas presionada». «No será fácil», continuó Lucía. «Tendremos que establecer límites, buscar ayuda profesional. Pero por el bien de los niños y por nosotros, creo que merecemos una oportunidad». Mientras el sol se ponía tras las murallas centenarias de Cáceres, dos almas entrelazadas por el destino más cruel e inesperado, decidieron escribir su propia historia, más allá de los convencionalismos y los juicios ajenos. Una historia de amor imposible, nacida de la coincidencia más improbable, pero no por ello menos genuina. Gracias por acompañarnos en esta conmovedora historia de Lucía y Alejandro. Si te ha emocionado este relato sobre los complejos caminos del destino y el amor, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir diariamente nuevas historias que te harán reflexionar sobre los dilemas de la vida. Deja tu me gusta si crees que el amor verdadero merece una oportunidad incluso en las circunstancias más difíciles, y cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Lucía. Tu opinión nos importa y nos encanta leer tus reflexiones. Nos vemos mañana con otra historia que tocará las fibras más profundas de tu corazón.